Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bararduk acaba de lanzar una frase que ha dejado sin aliento a todos sus seguidores y ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo. Algunas despedidas no se viven, se provocan. Esta declaración, publicada en sus redes sociales, ha desatado una ola de comentarios, especulaciones y, sobre todo, una pregunta que no deja de repetirse: ¿se está despidiendo de El Sinsangu? Todo comenzó con una imagen. En ella, Bara parecía solo, mirando al horizonte desde un acantilado, con un rostro sereno pero cargado de emociones. La frase que acompañaba la fotografía era breve pero demoledora. No mencionaba nombres, no daba explicaciones. Solo esa línea, que parece esconder un universo de sentimientos: Vas vedalar ya san mas, yadr. Y las redes explotaron. Fanáticos, medios y curiosos comenzaron a preguntarse qué había pasado entre Bar y Elsin. La pareja, que había logrado conquistar al público con su química dentro y fuera de la pantalla, se mostraba cada vez menos en eventos conjuntos, y su ausencia en los recientes premios del cine turco no pasó desapercibida. Una fuente cercana al entorno de Elsin reveló que la actriz había recibido la publicación como una auténtica puñalada. Ella no esperaba eso. Estaba convencida de que solo estaban atravesando una etapa complicada, pero nunca pensó que él lo diría públicamente de esa forma, comentó. Elsin, hasta ahora, no ha emitido ningún comentario oficial. Sin embargo, en su última aparición en el set de grabación, se la vio con los ojos hinchados y claramente afectada. Una de sus compañeras de rodaje confesó: se la ve triste. No quiere hablar del tema, pero está claro que algo le duele. ¿Qué pudo haber llevado a Bar a tomar una decisión tan radical? Según una fuente cercana al actor, la presión mediática, los compromisos laborales y algunas diferencias personales habrían tensado la relación hasta el límite. Bar siente que Elsin no le da el espacio que necesita. Él es muy reservado, muy introspectivo, y ella es más expresiva, más social. Se aman, pero tienen formas muy diferentes de vivir ese amor, detalló. A pesar de todo, lo que más ha sorprendido a los fans es la forma tan pública en la que Bar ha comunicado este quiebre. Él, que siempre ha cuidado su intimidad, que nunca se ha prestado al juego de los titulares escandalosos, esta vez optó por dejar una frase abierta, casi poética, pero claramente dirigida. Y es que no es la primera vez que el actor utiliza su perfil para transmitir emociones profundas. A veces, las palabras son mi forma de respirar, dijo en una entrevista pasada. Y esta vez, esas palabras parecen haber sido un grito silencioso de ruptura. Los seguidores de ambos han reaccionado de maneras muy diversas. Mientras unos aplauden la valentía de Bar por expresar lo que siente, otros consideran que fue innecesario hacerlo de forma tan pública, sin considerar los sentimientos de Elsin. Algunos incluso aseguran que todo podría tratarse de una estrategia publicitaria para un futuro proyecto juntos. Ojalá sea solo una jugada de marketing. No quiero que se separen, escribió una fan en redes. Otro sector de los fans, sin embargo, ha optado por un silencio expectante. Siempre han tenido altibajos. Tal vez esto sea solo una pausa. Ellos no son de romper de golpe, comentó una admiradora que sigue a ambos desde sus primeros trabajos juntos. Mientras tanto, los medios ya han comenzado a reconstruir los últimos movimientos de ambos. Hace apenas unas semanas, Bar había cancelado una entrevista en vivo a último momento, alegando una crisis personal. Y, curiosamente, Elsin también se excusó de asistir a una cena de gala organizada por una importante marca internacional en la que era embajadora.
Todo esto hace pensar que los rumores no van del todo desencaminados. Un periodista de espectáculos que asegura haber visto a Bar en un restaurante del Bósforo, cenando solo y revisando su teléfono con aire melancólico, afirmó, estaba ido. Como si estuviera en otro mundo. Nunca lo había visto así de solo. Y en paralelo, las cuentas de fans han comenzado a analizar cada gesto, cada detalle. Un anillo que el Sin ya no usa, una playlist nostálgica que compartió Bar en su perfil, una historia de Instagram con una canción de desamor, cada pieza suma a este rompecabezas emocional que tantos están tratando de descifrar. En medio de este caos emocional, una fuente del entorno de Bar lanzó una frase que ha encendido aún más la polémica, no es que no la ame. Es que no se reconoce en esa relación ahora mismo. Estas palabras han dejado al descubierto que la decisión podría no ser definitiva, sino un intento de Bar por encontrarse a sí mismo. Por recuperar una calma interna que parece haberse perdido en medio del torbellino mediático. ¿Hablará el Sin finalmente? ¿Responderá con palabras o lo hará como suele hacerlo, a través de sus acciones? Muchos creen que su silencio es una forma de protección. Ella no está lista para hablar. Pero su corazón lo está diciendo todo, dijo un estilista que trabaja con ella desde hace años. En las últimas horas, incluso algunos colegas del mundo del cine y la televisión se han pronunciado de manera velada. Un guionista con quien trabajaron recientemente escribió en X, antes Twitter: hay historias que terminan porque alguien decide cerrar el libro, no porque se acaben las páginas. Muchos interpretaron esta frase como una indirecta clara hacia la pareja. La incertidumbre reina. Pero lo que sí es evidente es que, más allá de lo que ocurra entre Bar y el Sin, su historia ha calado hondo en el corazón de sus seguidores. Y ese tipo de conexión no se borra con una sola publicación. Por ahora, solo queda esperar. Esperar a ver si esa despedida fue un final o solo una pausa para respirar. Mientras tanto, miles de fans siguen escribiendo mensajes de aliento, publicando videos recopilatorios de sus momentos juntos, y pidiendo una segunda oportunidad para el amor. Porque cuando una historia ha hecho soñar a tantos, siempre queda la esperanza de que no haya terminado. ¿Y tú, qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Bar actuó correctamente al publicar ese mensaje? ¿Piensas que el Sin debería responder o mantenerse en silencio? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu opinión. Y por supuesto, si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima noticia.